Tiene usted el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Queremos advertir que lo que nosotros hemos hecho a lo largo de estos años es encontrar una fórmula metodológica ampliamente aceptada que tiene que ver con la valoración del cumplimiento de los entes obligados. A través de ella nos hemos permitido, y ha sido muy bien recibido por el gobierno en general, una capacidad de medir el cumplimiento de lo que hacen los entes obligados. Y hemos sido muy exitosos en ello. Sin embargo, me parece que es una gran oportunidad ahora de incluir los aspectos cualitativos, no solo cuantitativos, y además de permitir que haya un índice de incumplimiento, de manera tal que no parezca solamente que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales premia, publicita y hace relaciones públicas, sino que también es capaz de identificar aquello que falta, de modo tal que sea posible fortalecer la autonomía y la eficacia técnica del Instituto. La capacitación total de los servidores que nosotros hemos certificado no necesariamente refleja el cumplimiento de las obligaciones de los entes. En ese contexto, lo que proponemos es que por cada uno de los cursos y talleres que se imparten, se solicite la entrega de un producto utilizable en temas de transparencia y de la forma en que ese producto ayudaría a mejorar los índices de cumplimiento efectivamente verificables. Necesitamos un acercamiento más inclusivo con la sociedad. Derivado de los dos planteamientos anteriores, es evidente que la vinculación institucional se ha cerrado a unos cuantos grupos de la sociedad civil, todos ellos muy legítimos, todos ellos muy participativos, muy contributivos del desarrollo de la transparencia. Sin embargo, necesitamos que las conexiones con la sociedad se extiendan a otros grupos, incluyendo al sector empresarial a través de un diálogo constante, como lo hicimos desde hace 3 años con el sector sindical y con otros sectores académicos y de la comunidad en general de transparencia. Existen rubros en el presupuesto que no están lo mejor aprovechados posibles y que pueden repartirse de un modo más eficiente. La estructura del organismo debe ser coherente respecto al trabajo y los resultados que ofrece, lo que ocurre cuando el número de plazas es el necesario para continuar en plenas funciones. La difusión de los derechos ARCO. La oportunidad aquí es que la falta de conocimiento y apropiación de la Ley de Protección de Datos Personales de la capital son las constantes a pesar de las estrategias de divulgación implementadas. Nuestra propuesta es que desarrollemos una difusión de los derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición para que poco a poco aumente su ejercicio. Esto debe incluir ejemplos de utilidad, de practicidad, de impacto social de la propia ley de transparencia para la vida cotidiana. Podemos decir que en este momento, en el 2011, no hubo más de 5,000 solicitudes de modificación de derechos ARCO, que es un porcentaje muy bajo respecto de las casi 95,000 que son solicitudes de acceso a la información. Es indispensable que haya más recursos para difusión e información, como mostraré muy rápidamente. Al final hay una gráfica donde son asintóticas las curvas, donde se muestra el avance de la difusión y de la práctica del derecho de acceso a la información con un presupuesto mayor que hubo para difusión. Si la gente no sabe que tiene disponible este derecho, es muy difícil, o es muy fácil que se omita su ejercicio, o es muy difícil que se llegue a acceder a él de una manera más generalizada. Entonces es importante que no se pierda de vista que es estratégico la parte de difusión e información. Promover un mayor dinamismo, una mayor precisión, que sería conveniente que de tal manera esto ocurriera que los comisionados presentaran individualmente los recursos de revisión que reservan, ellos mismos los desarrollen ante el Pleno. En otras palabras, nuestra propuesta aquí es bidireccional. El desarrollo del formato de ponencia. Cada oficina de cada comisionado tienen que encargar del desarrollo y presentación ante el Pleno de ciertos recursos de revisión y por otro lado, que se garantice por primera vez la entrega oportuna de recursos. Nuestros reglamentos y lineamientos internos establecen que tienen que estar listos 48 horas antes, lo que no ha ocurrido prácticamente no más del 1% de los casos durante estos 6 años, por el cúmulo de trabajo y por la necesidad frecuente de incorporar a nuevas personas ante la demanda creciente que en los últimos 3 años en particular hemos tenido. La proximidad de las elecciones en la capital del país supone una intensificación en el número de solicitudes de información y de recursos de revisión, por lo que la transparencia electoral adquiere mayor relevancia. Nuestra propuesta en este caso es reactivar la tarea interinstitucional con el Instituto Electoral del Distrito Federal para que todos los sujetos obligados por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la capital del país rindan cuentas claras respecto a sus gastos, actividades, financiamiento y demás obligaciones que establece la ley. Es retomar la discusión sobre hacer de los sindicatos entes obligados directos.
la posibilidad de que las empresas contribuyan a acelerar esta revolución en materia informativa de transparencia contable y administrativa que está ocurriendo en la Ciudad de México. Entonces, nos referimos a instaurar una transparencia empresarial colaborativa, específicamente con la propuesta de establecer un protocolo que podrían recibir, modificar, aplicar las empresas de modo tal que ellas se convirtieran en entes que contribuyeran a esa transparencia. Me parece que lo ideal para efectos de la dinámica del comportamiento real en el contexto de nuestra cultura política es posible que lo más conveniente sea que la persona que presida el instituto sea una persona que tenga 6 años de posibilidad de hacerlo. Porque hay un proceso después que se genera en algunas otras instituciones, no quiere decir que porque pasen otras, pasen esta, por el cual de alguna manera se introducen ciertas dinámicas de competencia no siempre tan sanas que inhiben la posibilidad de que eso ocurra de una manera constructiva. Entonces, yo soy de la idea de que una decisión más sabia es que el que tiene la posibilidad de ser comisionado 6 años sea el comisionado presidente. Me parece que lo que ha faltado es una capacidad de comprender que no solamente podemos detenernos en la atención de las prioridades que interesan al conjunto de la administración pública. Esa etapa ya concluyó. La etapa que debe iniciar es que el aval fundamental del instituto provenga de la ciudad, de la sociedad civil, de la ciudadanía en términos generales. Sin esa posibilidad de acercarnos a un proceso por el cual la sociedad asimile lo que estamos proponiendo, es posible que perdamos la oportunidad de trascender desde un punto de vista del reconocimiento administrativo que sin duda tiene el trabajo excelente del instituto, a una etapa en que ese reconocimiento sea semejante por parte del conjunto de los diversos sectores de la sociedad. Yo aquí diría que es muy heterogéneo el comportamiento de los comités de transparencia. En general hay un gran compromiso de trabajo de todos ellos. Yo diría que esta heterogeneidad tiene que ver con la calidad de su trabajo, con su capacidad de desplegar en cierto tiempo, con los recursos que tienen efectivamente tanto humanos como materiales para desempeñar su trabajo. Esa es una de las cuestiones. La otra tiene que ver con la posibilidad de que estos comités de transparencia tengan todo el apoyo institucional de modo tal que no entren en constante negociación y conflicto con las autoridades de las cuales tienen que requerir la información para procesarla en los comités de transparencia. En otras palabras, no me parece que tenga tanto que ver con las personas, sino con el diseño institucional en cuyo contexto desarrollan sus actividades, así como con el hecho de que tienen que tener efectivamente un diálogo horizontal con las entidades de las cuales están requiriendo información. Respecto de la obra pública, efectivamente hay un planteamiento que aquí hacemos que tiene que ver con crear una unidad especializada. ¿Por qué? Porque alrededor de 50-60% de las solicitudes tienen que ver con presupuestos, actos de gobierno, financiamiento relacionado con obra pública. Es de enorme importancia, no solo en términos presupuestales o del comportamiento y conexión con la ley de responsabilidades de los servidores públicos, sino tiene que también que ver esencialmente con lo que le estamos entregando información a comunidades ciudadanas que quieren saber por qué hay tantos frentes de obra, cuándo van a concluir, cuánto costaron, quién participó, qué hicieron. Es de la mayor importancia. Tenemos que ser más exigentes en esa materia y reclamar que haya una unidad especializada a efecto de que se desahogue la cantidad de cuestionamientos que hay sobre la obra pública y atienda de mejor manera, inclusive también, la legitimidad de las razones por las cuales lo hace el gobierno del Distrito Federal. En materia de datos personales, nosotros planteamos hace ya casi 2 años un cuestionamiento que ha sido trascendente. Es el asunto del RENAUT, que prácticamente está en deceso. Nosotros presentamos un amparo ante un juzgado federal administrativo que fue desoído, pero con el curso de estos 2 años, ahí está la prueba, se ha demostrado, eso no es mi campana, ¿no? Lo que falta en esa materia es garantizar que los datos personales efectivamente sean parte de algo que entendemos como, 1, la identidad y la privacidad de las personas. Esto ya está en la doctrina. Lo que nos falta es tener algunas atribuciones para determinar cuándo y de qué manera algunas empresas, por ejemplo, lo que ya ocurre a nivel federal, y hay que reconocer que a nivel federal ellos tienen una vanguardia en esa materia, en la protección de datos personales en poder particulares. ¿Qué hacemos nosotros en materia de protección de datos personales en poder particulares en la capital del país?